ya estamos listos. La palabra para hoy se llama libre de las ataduras. Seguimos predicando en la misma sintonía. Creo que tenemos en este mismo mes, hemos estado predicando acerca de libertad, acerca del pecado, acerca de cómo vivir vida en el Espíritu. Bien enseñado el pastor hace 15 días también acerca de algo muy parecido del pecado. ¿Quiénes recuerdan de trampa, trama, tragedia, cierto? ¿Y quiénes se acuerdan también de confrontación, confesión y cambio? ¿Sí lo tienen presente todos allí conmigo? Porque lo que nos ha guiado el Espíritu es a seguir creciendo en una verdadera vida para Él. Ese es el deseo de Él con nosotros. Bien lo dice la palabra de Dios en la tercera carta de Juan, en el verso 2, donde dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, ¿cierto? Que seas prosperado. El deseo de Dios es brindarnos una vida excelente. Y este tema de las ataduras trata acerca de cómo Dios nos brinda a nosotros, por medio del nuevo nacimiento, la oportunidad de despojarnos del vicio del viejo hombre. Porque el viejo hombre tiene un vicio. ¿Sabe usted cuál es el vicio del viejo hombre? El pecado. Y el viejo hombre está dedicado a pecar. Por eso usted y yo, antes de conocer a Cristo, éramos una máquina pecaminosa. Todo el tiempo, sin esforzarnos. Usted no necesitaba esforzarse. Simplemente usted vivía y hacía pecado. Pero Cristo, por medio de la salvación, nos redimió y nos dio y nos ofrece una vida más excelente, en la cual nosotros debemos de caminar. Pero ¿qué son las ataduras? ¿Qué son a ciencia cierta las ataduras? Las ataduras son todos aquellos pecados en una área de nuestra vida que no nos permiten vivir en la libertad de Cristo. Usted se preguntará: ¿por qué traje este lacito? Porque quiero que usted mire este lazo y se imagine, no voy a sacar a ninguno de ustedes acá para amarrarlo, tranquilos, que se imagine qué puede hacer uno cuando ata a una persona. ¿Qué es lo primero que pasa cuando yo ato a una persona? ¿Qué pierde esa persona? Lo primero es la movilidad. Y eso mismo sucede en la vida del cristiano cuando está atado al pecado. Pierde la movilidad inclusive en el cuerpo de Cristo. Por eso hay cristianos que llevan mucho tiempo caminando en el evangelio, pero no dan fruto. Porque la atadura del pecado les impide caminar como ciudadanos del reino. El vicio del viejo hombre, que se llama pecado, les impide tener la movilidad necesaria para seguir avanzando y creciendo espiritualmente. Por eso hay cristianos que hasta el día de hoy no dan fruto en ninguna área de su vida espiritual. Yo creo en Cristo, pero no lo demuestra. Vive como cualquiera del mundo, atado y preso en el pecado. Por eso hay cristianos que tienen en sus ojos ceguera espiritual. Estando y viviendo como nos lo enseñaba la pastora en lo profético, no disfrutan lo profético, no lo viven, no lo sueñan, y empiezan a leer la Biblia y entonces sus ojos se van apagando y vienen a la reunión y empiezan a llamar a los predicadores, empiezan a dormirse y empiezan a escuchar alabanzas y les parecen aburridas porque están ciegos a lo espiritual. Las ataduras lo primero que hacen es restringir el movimiento, pero también hacen algo, y es que las ataduras no permiten tener fuerza. Usted no tiene fuerza. Cuando usted está atado, usted no tiene, por más que intenta, usted no posee la fuerza necesaria para liberarse. Pues lo mismo pasa también en la vida espiritual. Usted no vive una vida de fuerza. Usted no vive una vida de milagros. Usted no vive una vida en comunión con Dios, una vida digna de imitar, una vida que vive avivada por el fuego del Espíritu. Es una vida débil,
que cualquier argumento, que cualquier cosa que trae el mundo, la paga. Los que están atados aún al pecado han perdido toda su movilidad, toda su fuerza, no tienen poder ni para ellos ni para los demás. Y cuando hablo de poder, hablo también de demostración de milagros. Cuando hablo de poder, hablo de esa unción necesaria para llevar la palabra. ¿Cuánta gente nunca ha ganado a nadie para Cristo? ¿Por qué? Porque como no siquiera se han salvado ellos mismos, ni siquiera ellos mismos han aplicado la vida abundante en sus vidas. ¿Cómo van a llevar el mensaje de la salvación a otros? Toda la fuerza le ha sido quitada y están atados. Y entonces en su mente han sido cautivados por cantidad de cosas que se van apareciendo y están siendo engañados hasta el día de hoy, porque usted amarrado pierde la distorsión del mundo. Usted atado pierde la distorsión de quién es, de qué puede hacer, de hacia dónde va. Usted atado entra en una etapa que se llama desesperación e inclusive puede llegar hasta la muerte. Porque usted atado puede llegar a asfixiarse. Dejemos que pase un poquito la sirena. Usted atado puede llegar inclusive a asfixiarse porque usted intenta y no puede. De pronto se identifica usted con esto en alguna área de su vida. ¿Ha tratado usted una y otra vez de luchar con algo con lo cual no ha podido librarse? Y las fuerzas de pronto están flaqueando y de pronto usted está perdiendo la esperanza. Pero hay algo muy importante. Necesitamos que Cristo rompa toda cadena, que rompa todos estos lazos, que quita todos estos nudos de opresión que se han ido formando a causa de los vicios del viejo hombre, porque Cristo vino a darnos libertad. La palabra dice que el que el Hijo libertar, este será realmente libre, y en esa libertad es que Dios quiere que nosotros vivamos. Sí, hay lazos y cadenas fuertes, pero ninguna tiniebla puede prevalecer contra la luz de Cristo. Ninguna atadura puede ser más fuerte que el poder de Él mismo, que fue en la cruz una vez y para siempre. Cristo no necesita morir de nuevo. Él ya murió una sola vez y para siempre. Una vez por nosotros fue suficiente. En la cruz nuestra libertad fue comprada. Y no necesitamos que Él vuelva a morir, porque ese sacrificio fue uno solo. Así mismo lo dice Hebreos. Hay unas características que tienen que tener las personas que ya vivimos esa libertad. Y yo espero mencionarlas si usted que empiece a decir, yo vivo en ellas. O si usted no las vive, que diga, yo las quiero vivir. Lo primero es que viven en un amor y respeto propio. Usted no debe esperar que nadie venga ni a amarlo ni a respetarlo. Lo primero que tiene que hacer usted es amarse a sí mismo como un hijo de Dios y respetar a los demás. Lo segundo que vive una persona que tiene una vida liberada es estabilidad y equilibrio personal. Lo tercero es una voluntad firme y dominio propio. Lo cuarto es vida de propósito y compromiso. Y yo me quiero centrar un poco ahí, porque la vida espiritual que usted está viviendo, la calidad de vida, tiene que ir de acuerdo con el propósito y las metas que usted se ha trazado en su compromiso cristiano. El pastor y yo hablábamos esta semana acerca de los martes de oración y estábamos contentos. Y creo que vamos a estar más contentos todavía, porque muchos de ustedes ya están empezando a venir. Muchos de ustedes ya están metidos en la sintonía de no faltar a los martes de oración con propósito. Porque una vida liberada tiene como prioridad la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno. Entre más me lleno, más argumentos de Cristo tengo para no dejarme atrapar por las cadenas del diablo, que están dispuestos a mí a sujetarme con tal fuerza que yo me sienta asfixiado. Pero cuando los propósitos y las metas son fuertes y son encaminadas a la vida del Espíritu, es imposible que el diablo me pueda someter con sus pecados, que me pueda atar, que me pueda quitar mi llamado.
¿Cuántos propósitos están siendo entorpecidos a causa de no derribar estas ataduras, a causa de no cancelar estas cadenas? Estamos siendo amarrados con un lazo que nosotros hemos ido a buscar, pero Cristo nos libertó. El pecado es incompatible con la naturaleza de Cristo y están en orillas totalmente opuestas. Cristo y el pecado no pueden tener comunión. Y si usted decidió vivir una vida como Cristo, tiene que estar siguiéndolo a Él, huyéndole al pecado. Su propósito tiene que ser firme, porque nuestro destino es la eternidad. Aleluya. ¿Quiénes me están escuchando lo que le estoy diciendo? Nuestro destino es la eternidad. Y para eso necesitamos seguir con ese propósito firme de alejarnos del pecado. Nuestra personalidad no puede vivir esclava de esos vicios. Y hay una personalidad esclava cuando no se acepta la libertad en cualquier área de su vida, por pequeña que sea. El enemigo quiere buscar el terreno donde sembrar para que crezca la cadena de esclavitud, para que crezca este lazo. Y donde usted le sea un poquito de terreno, él lo convierte en una hectárea. Ya más adelante lo vamos a ver en el ciclo de la esclavitud. Por el momento, acompáñeme usted a la palabra de Dios, a Gálatas 5, y vamos a leer los primeros versos. Si usted es conocedor de la Escritura, ya sabe de lo que vamos a hablar. Y no es una palabra suave, no es una palabra sencilla. Es nuestra lucha de todos los días. Si ya llegó, regáleme un amén, por favor. Amén. Y los de allá de Facebook también, regálenos un amén si ya llegaron. Dice así la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a dejarlo hasta ahora por ahí. Y quiero detenerme primero en el mandato que da Pablo acerca de nosotros como cristianos, que sigue vigente hasta el día de hoy. Permanecer firme en la libertad con que Cristo nos llamó. Permanecer firme en esa vida abundante, en esa vida diferente, en esa vida nueva, en ese nuevo nacimiento en el que Cristo nos llamó. Que ninguna atadura venga a nosotros a llevarnos a la condenación, a la esclavitud. Y como segundo que quiero detenerme a explicar es algo acerca de lo que habla aquí de la circuncisión, que yo lo voy a asimilar y no voy a explicarlo como tal en el contexto, sino que lo voy a asimilar a hoy a las obras legalistas de la carne por intentar justificarme yo mismo. La circuncisión tiene que ver con una obra de la carne para creerme tan justo delante de Dios. Y hay un pensamiento cristiano que está muy mal, y es intentar presentarme delante de Dios como si yo fuera justo. Presentarme delante de Dios como si yo por mi propia obra, por mi propia conducta, pudiera decirle: Señor, es que mírame, yo soy perfecto. No, cada vez que nos presentemos delante de Dios, presentémonos como desnudos delante de Él. Porque no dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él conoce cuál es nuestro comportamiento. Él conoce cuáles son todas nuestras actitudes e inclusive nuestra intención de pensamiento. ¿Qué le podremos engañar a Él? Ningún esfuerzo humano es suficiente para justificarse delante de Dios. Nosotros somos justos porque Cristo nos hizo justos en la cruz.
No es más, es por su gracia que somos salvos, por la libertad que Él nos dio. Así que si hablamos hoy de romper ataduras, no es por legalismo. Si hablamos hoy de ataduras, no es para señalarle su pecado y acusarlo de él. Si hablamos hoy de ataduras, es porque creemos que Cristo ya nos libertó y que esa es la clase de vida que Él quiere que yo viva. Una vida sin estar atado al pecado, una vida en la cual yo puedo crecer en esa riqueza espiritual del reino de los cielos. Cuán grandes y maravillosas son las cosas que Dios nos tiene preparados si andamos en luz. Pero si andamos en tinieblas, ¿cómo vamos a tomar de eso? Es imposible. Ya lo explicaba ahora, son dos orillas muy diferentes y la lucha del uno contra la otra es constante. Todo el tiempo quiere el enemigo llevarnos a la esclavitud, pero Cristo nos libertó. Ahora acompáñenme al verso 16 de allí mismo de Gálatas 5, donde Pablo vuelve y da un consejo, una orden, podríamos tomarlo así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A algunos les empezó a subir calor, ¿cierto? Pues ojalá que así sea, porque la Biblia nos está señalando algo que es evidente y es un principio para poder salir de la atadura. Hay que reconocer cuál es la área que está esclava. Hay un principio, es para yo saber que estoy atado, necesito saber por dónde es que el enemigo me quiere coger, por dónde es que él me está agarrando. Y por eso la Biblia lo señala con tal detalle cada una de ellas. Hay un ciclo del cual le quiero yo hablar, de las ataduras, porque algunos dirán, pero ¿cómo se produce una atadura? La atadura se inicia cuando la persona se somete a los deseos de la carne. Ya hemos hablado que es un ciclo de pecado, pero todo empieza con un pensamiento. Este pensamiento se vuelve un deseo. Este deseo ya es una emoción, se vuelve una orden. Y cuando esta orden se vuelve un hábito que se repite y se repite, se vuelve un modo de vida. Y ya después de que es un modo de vida, es algo casi que constante. Y todos los días vuelven y caen. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces queriendo ser libre de algo, termina cayendo en lo mismo? Pues entonces esa es una atadura. ¿Quieren que le repita el ciclo? Todo empieza con un pensamiento. Viene un pensamiento a la mente. Ese pensamiento lo dejamos albergar y ese pensamiento se convierte en un deseo. Ese deseo ya es una emoción que se vuelve una orden. Y cuando es una orden, empieza a ser un acto que se repite. Y los hábitos ya son modos de vida que se vuelven atadura. Quiero nombrar unas ataduras que son las más comunes. Y quiero toda su atención conmigo, por favor, porque le pido al Espíritu Santo en este momento que revele, que ilumine a su mente, a su espíritu mismo, y que traiga todo discernimiento para saber cuál área está siendo cautivada por el enemigo, cuál área aún está siendo esclava por el enemigo, para que el Señor muestre y traiga libertad. Voy a empezar a enunciarlo nada más, y las ataduras más comunes son amargura, resentimiento, odio, venganza, violencia, homicidio, rebeldía, obstinación,
terquedad, argumentación, contienda, disputa. De las inseguridades podemos nombrar a la inferioridad, a la incapacidad, a la timidez, la vergüenza. De las áreas emocionales a la depresión, al desespero, la autocompasión, la soledad, el suicidio, la angustia. Flaquezas como el cigarrillo, las drogas, el alcoholismo, la glotonería, la gula, la codicia, la avaricia. Impurezas sexuales como el homosexualismo, el lesbianismo, la masturbación, el adulterio, la fornicación. Ocultismos como la tabla ouija, la quiromancia, la astrología, la hechicería. Orgullo, duda, egocentrismo, autocondenación, temores, engaño, juegos de azar y aún amores por equipos de fútbol. Puede ser un atador. Amén, amén, porque amén. Amén. Cada una de estas áreas que hemos nombrado, tal vez usted sienta que el enemigo ha creado un lazo para atarlo. Pero el Señor ya nos liberó. Amén. Amén. El Señor ya nos liberó. Y la libertad está disponible para usted y para mí. Y el Señor puede traerla. Hay personas que están atadas a los juegos de azar. Si una persona está atada a los juegos de azar, ¿será que debe seguir visitando los casinos? Debe huirle a los casinos. Y más en este tiempo cuando si usted abre el celular se encuentra casinos virtuales. Se puede apostar a equipos de fútbol, se puede apostar a tenis, se puede al baloncesto, a lo que quiera. Entonces, si usted está atado al juego, debe empezar por no frecuentar más estos lugares. Si usted está atado a la pornografía y tiene un celular, empiece por no visitar esas páginas, por tener personas de confianza que le ayuden. Si usted está atado al alcoholismo, huya de los bares, huya de las reuniones sociales, porque seguramente por ahí volverá a ser su caída. Pero hay unos pasos que podríamos sumarle a lo que ya el pastor nos enseñó acerca de cómo vencer el pecado. Hay unos pasos para derribar estas ataduras. Son simplemente sugerencias, no es que sea un modelo como tal a seguir, porque yo creo que la libertad del espíritu va llevando paso a paso cómo ir llevando el proceso, ¿no? Pero lo primero es estar seguro que es cristiano. Es imposible que usted sea libre de una atadura si no ha entregado su vida a Cristo. Lo primero es cerciórese que usted recibió a Cristo en su corazón, que usted es cristiano. Lo segundo es entregar esa área que usted tiene a Cristo. Entregue todo. Someta todas esas áreas a Dios. Lo tercero, identifique la atadura. Identifíquela. Ya hemos dado un listado, pero si usted cree que la suya no apareció allí, busque consejo de un líder, exprésele su necesidad y que él sea guiándolo por medio aún de las escrituras para mirar si esa atadura que usted tiene está también contenida en la escritura, qué se debe hacer. Confiese esta atadura. Confesar la atadura es muy importante. No es venir al Señor haciéndola más pequeña. No es minimizarla. Es que yo de vez en cuando hago esto. Es que yo de vez en cuando caigo en esto. No, de una vez, Señor, tengo este problema. Hablábamos que delante de Dios todos debemos de presentarnos como desnudos. Porque para Él, cuando nos ve, no existe ni siquiera oscuridad o luz. Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. No hay nada oculto delante de Él. Entonces, confiésela delante de Él. Otro paso es alabarlo por su fidelidad. Y me gustó mucho esto que decía acerca de alabarlo por su fidelidad, porque habla también de la personalidad de nuestro Dios. Habla de quién es Él. En vez de recriminarme, en vez de juzgarme por lo que yo estoy cometiendo, Dios es tan bueno que aún nos sigue dando oportunidad de tener comunión con Él.
Dios no te está juzgando ni te está señalando. Dios lo que trae es libertad a tu vida. Y entonces cuando uno se encuentra con este amor tan grande, cuando uno ve que tanta misericordia se ha derramado sobre nosotros, yo creo que lo mejor es alabarle a Él. Y en este tiempo que yo le sugiero que usted tenga con Dios para derribar esta fortaleza, incluye un tiempo de alabanza a Él. Lo otro es pida liberación, pero no es la liberación de que usted dé 80 vueltas aquí en este auditorio. Es esa liberación donde el Señor, por medio de la oración, de la lectura de la palabra, empiece a romper estas barreras. Es una oración que vence este argumento, que vence esta atadura. Es una oración que puede derribar cualquier cosa. Ahora, si necesita hacerlo para ser libre, ¿quién soy yo? Hágalo. Pero el Señor quiere traer la libertad a su vida. Y por eso es necesario pedirle a Él que lo libere. Y en este punto, en el último punto de estas sugerencias es restituya. Porque con esas ataduras usted ha hecho también daño. Con estas ataduras usted ha afectado a otras personas. Y es necesario muchas veces ir a restituir. Ir a entregar a devolver lo que usted quitó. Si de pronto usted, volvamos al ejemplo de los juegos de azar. Si usted tuvo una esclavitud por esto y su familia perdió el tiempo, perdió el dinero, y usted tiene la posibilidad de devolverles ese tiempo que les quitó, devolverles inclusive algo del dinero que usted les quitó, hágalo. Es necesario restituir aquello perdido. Y quiero que vamos a la palabra de Dios y hablemos un poquito acerca de esta personalidad esclava en Romanos 6, del 12 al 13. Romanos 6, del 12 al 13. Es un texto hermoso, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Digamos amén. Esto tiene que ser de alegría para todos nosotros. Porque el Señor no quiere que el pecado reine en nuestros corazones. El Señor no tiene un anhelo que nosotros vivamos vidas de segundas categorías. El Señor quiere que vivamos vidas excelentes, para que le obedezcamos a Él en todas las cosas, para que tengamos victoria en esas áreas sometidas, para que delante de Dios nos podamos presentar de la siguiente forma, que me gustó muchísimo, como dice el texto bíblico: como vivos de entre los muertos. Comencé diciéndoles que cuando estábamos nosotros sin Cristo éramos una máquina de pecar. Y este texto confirma que los que están allá afuera en el mundo son muertos a la vida espiritual. Pero nosotros tenemos vida. Él nos dio vida. Y esa clase de vida es la que yo necesito, es la que yo quiero, es la que mi espíritu anhela. No podemos presentarnos delante de Dios anhelando seguir pecando. Nos tenemos que presentarnos a Él como vivos para Cristo, pero muertos al pecado, muertos a ese pecado. Y quiero que leamos la palabra de Dios también ahí mismo en Romanos, en el verso 12, en el 1 y el 2. Un texto que ojalá todos nosotros nos podamos aprender de memoria. Romanos 12, del 1 al 2. Ojalá todos nosotros nos supiéramos este texto de memoria. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Todos los días de mi vida yo tengo un compromiso con el Señor. Yo tengo que ir delante de Él a presentarme en mi cuerpo, pero dice la Biblia como un sacrificio vivo, o sea, como un muerto vivo. De otra manera de decir, usted es el sacrificio que está muerto para el mundo, pero vivo para Él. Y dice ahí que ese sacrificio es un sacrificio santo, agradable. Y termina diciendo que ese realmente es nuestro culto con todo el entendimiento. Cuando usted vive una vida para Dios, lo que usted está haciendo es glorificarle a Él, es hacerle alegrar el corazón. Cuando usted se escapa del pecado y vive para Él, lo que Él está haciendo es sentirse orgulloso de la clase de vida que usted está diciendo, que está viviendo. Nosotros no debemos de conformarnos a este mundo. Somos hijos de otro reino, nacidos de nuevo para vivir en esta voluntad perfecta del Padre. Entonces, vivamos para Él.